Muy bien, con el permiso de ustedes, ya comencé a grabar. Venga, muy buena tarde a cada uno de ustedes. En este momento les voy a enviar el link de la asistencia. No se me adelanten, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a mandar yo el link. Aquí está donde lo tenía que estar. Para que ustedes sí, todos tienen correo de Gmail, porque sí estaba viendo la lista y si todos me aparecen. Entonces ahorita envío el link de la asistencia, ya está en el chat de aquí, para que ustedes puedan ingresar y registrarse en la asistencia, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Y para ello, pues voy a compartir pantalla, el cual nuestro tema principal de nuestra programación número 3 es acerca de los textos literarios. La vez pasada pues hablábamos de los textos en nuestra clase, ¿verdad? La semana pasada, informativos, y entonces ahorita vamos a hablar de los textos literarios. Para los textos literarios se debe de reconocer las características propias, ¿verdad?, del género literario, como la narrativa, la poesía, el teatro, el ensayo. ¿Por qué son textos literarios? Porque nos va a describir, permítame, voy a aceptar a otros compañeros acá, ahí estamos. Nos va a describir, ¿verdad?, estos tipos de texto. En este caso, pues estamos hablando de que nos van a narrar, nos van a dar en son de poesía, en son de teatro, de algún género literario, ¿verdad?, que se daba anteriormente. También tenemos de que en los textos literarios va a ser aquel donde predomina la función poética del lenguaje, ¿verdad? En estos textos literarios es lo que se conoce como la poesía, el poema que se daba en aquel entonces y que ahora pues lo que hacemos para escribir un poema solo le decimos a Google, ¿verdad? El poema de Justo Rufino de no sé qué, ¿verdad? Entonces ya aparecen los poemas que tiene y entonces ahí pues ya nos nace de nuestro corazón, ya no nacen nuestros pensamientos, ya no nace de mí mismo, dijera alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, la función poética era muy importante porque le tomaban mucho entusiasmo a lo que hacían. Por ejemplo, decían, es que eres como el sol que ilumina mi vida, que establece el calor en mi cabeza, en mi cuerpo, en mi mente, en mi tez, para poderte seguir amando. Ahí están hablando de manera poética, ¿verdad? Están dando algo de poesía, ¿verdad? O algunos también, ¿verdad? Que venían y escribían cartas, ¿verdad? En aquel entonces escribían cartas y no le puede, si usted quiere, le pregunta a mamá, papá, a la abuelita, al abuelito, mira, ¿y cómo se enamoró mi tío de mi abuelito de vos, ¿verdad? La abuelita. O mira, papá, ¿cómo hacías para enamorar a mi mamá? Entonces le va a decir, yo le llevaba serenata, le escribía cartas, ¿verdad? En aquel entonces de manera poética y entonces eso se ha perdido en la actualidad. Si nos damos cuenta ahora la juventud, ustedes pues no me dejarán mentir, lo que hacen es escribir un texto y ya, llego tarde o sí papi, yo también te quiero, se acabó, ¿verdad? Entonces no sé qué, sí papito, te quiero mucho, pues siempre con cuidado, con poesía, ¿verdad? Con sentimiento, que le hacía llegar al corazón a la otra persona. Entonces, esos son los textos literarios, ¿verdad? La composición del texto atiende especialmente, ¿verdad?, a la forma en sí del lenguaje, a su belleza, a su capacidad para recrearnos como mundos imaginarios. En este caso es como cuando a usted le cuentan una historia, ¿verdad? Y le dicen, cierre los ojos, le voy a contar una historia. Entonces usted en su interior, en su subconsciente, está teniendo esa imagen de lo que le están contando. Entonces los textos literarios tenían esa función principal, que a la hora que el lector lo estuviera leyendo, valga la redundancia, se imaginara lo que está leyendo, ¿sí? Imaginarse que hay un corazón grandote, que está el sol y que el sol va a radiar ese calor hacia el corazón para mantenerlo vivo, etcétera, ¿verdad? Entonces es de imaginarse también, ¿verdad? En esos textos literarios. En los textos literarios, pues también, ¿verdad? Recrea mundos de ficción. ¿Por qué? Porque dice, debajo la luna y las estrellas, porque eres el amor de mi vida. Ejemplo.
Entonces ahí le está dando ficción porque no le puede bajar la luna, tampoco las estrellas, pero le está dando un mundo de ficción, un mundo de que todo lo haría por esa persona, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya aparecen las cosas imaginarias, las ideas, el argumento, los conceptos para poder escribir este texto literario. Y de esta manera, pues lo que pretende el texto literario es transmitir esa sensación, esas emociones, esos sentimientos, las ideas que va a darse hacia el lector. ¿Qué es lo que pasa muchas veces si nos dicen, hay que leer tal libro? Y empieza usted con el encabezado y dice, este libro está aburrido, no me atrae, no me dan ganas de leerlo. Pero ¿qué pasa cuando le dan un libro que, le llama la atención? Dice, yo no siento el tiempo, voy a leer. Y sin querer usted ya lleva la mitad del libro. Pero porque es algo que le interesa, algo que le apasiona leer, algo que lo emociona a usted, ¿verdad? Entonces eso es lo que se pretende en los textos literarios, que apasione al lector, que le den ganas de decir, voy a seguir leyendo. Entonces eso es parte fundamental de los textos literarios. Y entre los textos literarios, pues se van a clasificar en literarios y no literarios. En los literarios, pues nos va a permitir, ¿verdad?, el desarrollo de las manifestaciones literarias, lo que escuchábamos y lo que vimos la semana pasada, que son la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, el poema, ¿verdad? En los literarios van a manifestar lo que es, ¿verdad?, lo que está escrito y que eso no se puede borrar, porque media vez todo está documentado en mi libro, eso es, ¿verdad? Entonces, esos son los literarios. Ahora los textos no literarios es lo contrario, y que aquí lo que pretende es informar, por ejemplo, por medio de afiches, porque podemos ver afiches ahí de publicidad y de propaganda, también de información, las noticias, la biografía de una persona, no son literarios porque hay diferentes tipos de biografía, ¿verdad? Una carta formal para mi mamá, espero que te encuentres muy bien al recibir mi carta. El motivo de mi carta es para contarte que gané primero básico y saqué muy buenas notas. Estoy en el cuadro de honor, espero que te sientas orgullosa. Atentamente, tu hija o tu hijo, y ¡pau! Esa es una carta formal, ¿verdad? Donde va a estar el encabezado, el destinatario, el cuadro el cuerpo de la carta, la despedida y la firma. Eso es una carta formal y pertenece a los textos no literarios, porque los textos literarios son aquellos que son impresos por una editorial y en cambio los no literarios son hechos a mano por nosotros mismos y que lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? En cambio en los literarios no. Hay autores específicos que realizan este tipo de manifestaciones literarias. Entonces, eso sería en cuanto a los diferentes tipos de texto. En los textos literarios tenemos algunas características, ¿verdad? Y entre ellos está la función poética, lo que yo les decía, es una de las características de los textos literarios. La función poética, pues lo que pretende es darle forma a eso escrito, ¿verdad? Ser poéticos, con sentimiento, como por ejemplo decir un saludo, querida madre, ¿sí? O querido padre, querido hermano, estimado amigo. Esa es una función poética. No le está diciendo vos Marlene, ¿verdad? O vos Carmen, vos Job, vos así a secas. Ahí no hay poética, no hay poesía, no hay sentimientos, no hay emociones. En cambio, la función poética como característica de los textos literarios es darle esa emoción a eso. ¿Sí? Está también una de las características que es lo subjetivismo, y en este caso, pues el ser subjetivo es no hacerlo de manera directa, ¿verdad? Sino que aquí lo que va a pretender de manera subjetiva es destacar su propia expresión personal del autor, de que no está copiándole a otro autor, sino que está siendo subjetivo de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, está realizando el texto, ¿verdad? Otra de las características es el lenguaje y el estilo. Aquí en el lenguaje y el estilo lo que pretende es ser estético. Ustedes se dan cuenta que hay libros muy bonitos en su pasta,
tanto en su pasta como el tipo de hojas, el estilo que tiene la letra, ¿verdad? A la hora de ver algún cuento. Y lo que se pretende es resaltar esa belleza, ¿verdad? Adornarlo de manera estética y sobre todo enfocado a lo que se está redactando. Entonces el lenguaje y el estilo es importante y que va a proveer esa imagen, ¿verdad? Y decir, ala, yo quiero leer este libro porque veo que las imágenes están muy bonitas, ¿verdad? Y de repente es interesante la lectura. Entonces ahí ya se ganó un lector. Entonces el lenguaje y el estilo es la parte medular especialmente de poder atraer a los lectores y que de esta manera el lector pues se sienta atraído y decir yo lo quiero leer. También una de las características de los textos literarios es la funcionalidad. Aquí en este caso lo importante es saber si va a ser de manera ficción, ¿verdad? Ficcionalidad, porque ustedes saben que todo lo que se escribe es imaginativo. Es raro y contado el texto literario que se escribe de alguna experiencia vivida. Algunos lo hacen, pero la mayoría de los autores lo realizan de manera ficción, ¿verdad? Algo que no existió, algo que no se dio, pero que va a ser así como que llamativo para la persona, ¿verdad? Es como el cuento de la Caperucita Roja, yo les decía, ¿verdad? Y en un momento determinado algunos me decían, pues yo no la recuerdo, no me la contaron, y otros decían, sí, a mí me la contaron, pero fue de forma ficticia, ¿verdad? Porque aquí pues no se dio no existió esa historia, sino que fue de manera imaginativa y ficticia, ¿verdad? Esa es una de las características de los textos literarios. También existen los textos literarios donde van a representar alguna realidad. En este caso, pues es imitar la realidad en la que se encuentra, lo que decíamos anteriormente, de que a veces se escribe de acuerdo a una biografía, si se escribe de acuerdo a experiencias vividas, tanto del autor como de su contexto, entonces ahí también puede representar una realidad. Pero en la mayoría de textos literarios se vive de manera ficticia, ¿verdad? Esas serían las características de los textos literarios. Eh, Aquí pues solamente vamos a complementar nuestra imagen anterior que vimos, donde teníamos establecido los textos literarios y los no literarios. Sabíamos que los textos literarios pues son aquellos, ¿verdad?, que están hechos por la imprenta, aquellos que están hechos por autores designados y que en cambio los no literarios son aquellos que cualquier persona puede redactar estos textos, ¿verdad? Y entre los textos literarios tenemos los narrativos, como vimos anteriormente, que está la leyenda, el cuento y la fábula, porque van a narrar algo. Lo lírico, pues está la poesía, los poemas, las odas, ¿verdad? En este caso, lo lírico lo que pretende es resaltar la belleza del texto. En lo dramático, ¿verdad? Están las obras de teatro que se pueden realizar en las diferentes áreas. Aquí en Guatemala yo creo que estaba algún teatro, ¿verdad?, nacional de Guatemala, donde se establecen ciertas obras, pero que no le dan mayor realce porque la cultura guatemalteca no estamos acostumbrados a ir a ver obras de teatro. Entonces a nosotros lo que nos interesa son los bailes, los conejos, la Miguel Ángel, las fiestas. Entonces nosotros no tenemos esa cultura en decir, voy a ir a ver la obra de teatro de qué podemos decir, de Sancho Panza, por ejemplo. Entonces, eso no le interesa al guatemalteco, seamos realistas, ¿verdad? Al guatemalteco lo que le interesa son actividades sociales. Y en los textos no literarios, bien decíamos anteriormente, son aquellos que cualquier persona lo puede realizar. No necesita de una imprenta para poder dar a conocer su texto. Y entre los no literarios tenemos el informativo, que es como la noticia, la biografía, porque está informando de esto, ¿verdad? Está el instructivo, donde nos puede dar en las recetas, ¿verdad?, que se pueden usar, es como en casa, nos dice mamá, ¿verdad? Bueno, les toca hacer el pepián, entonces, pero ¿cómo lo hago, verdad? Entonces le dan la receta, le dicen, hay que seguir estas instrucciones. Eso es el texto no literario instructivo, de que nos dan cierto manual de uso, ¿verdad? Como cuando compramos una lavadora o compramos una licuadora, trae un manual el cual nosotros debemos de seguir las instrucciones para que de esta manera pues se dé. Es parte de los textos literarios, no literarios, ¿verdad? Y está el texto no literario normativo, que aquí es donde se establecen reglas, hay reglamentos, hay disciplina para poder
realizar los textos no literarios normativos. Lo que pretende lo normativo es conducir al ser humano a portarse bien, ¿verdad? También tenemos, ¿verdad?, que tienen diferentes subgéneros, como vimos anteriormente, están los líricos, los narrativos y los versos, la prosa. En este texto literario vamos a conocer los líricos, como bien decíamos anteriormente, está la oda, la sátira, ¿verdad? La sátira es cuando hace los de la Universidad San Carlos, en la cual ellos hacen mucho en su desfile bufo de sátira, ¿verdad? Lo que da a conocer la realidad de Guatemala, en este caso sería la política, serían los derechos humanos. Entonces le dan sátira porque le dan, como dijéramos nosotros, al buen chapín, como que les tiran sus verdades, ¿verdad? Y le sacan sus trapitos al sol a las autoridades. Entonces eso es la sátira. También tenemos los textos literarios narrativos, que en este caso están los versos y la prosa. En los versos están el romance, ¿verdad? La epopeya, cantar de gestas. Y en la prosa está la novela, el relato breve. Y en este caso, pues también tenemos lo que es el cuento popular, la fábula, la leyenda, el relato, ¿verdad? El cuento moderno. Y están también los dramáticos teatrales, lo que decíamos, ¿verdad? Que se da en obras de arte, en obras teatrales, en este caso, pues se van a presentar ciertos personajes en un auditorium o en este caso, pues en algún lugar específico para las obras de teatro, ¿verdad? Como el Teatro Nacional. Entonces ahí se da este tipo de dramas, ¿verdad? Teatrales. Ahora bien, tenemos un ejemplo de epopeya, ¿verdad? En este ejemplo de epopeya, principalmente quiero decirles que la epopeya son textos que se cultivan en la antigüedad y en los que contaban las historias heroicas de personajes que podían ser reales o místicos, ¿verdad? Porque no siempre se dio este tipo de personajes. Y en este caso la epopeya lo que pretende es conservar esa historia heroica, ¿verdad? Estos personajes que fueron hasta cierto punto ficticios, ¿verdad? Entonces voy a leer solo una estrofa de ellos y se van a dar cuenta por qué se le llama epopeya, por qué se da la cuestión o la historia heroica de esos personajes. Dice, entraron en la cueva y se pusieron a contemplarla con admiración, sin sospechar la suerte que les guardaba. Habían estantes con quesos, rebosaban de cabritos y corderos los establos. Entonces, cuando llegó Ulises, el astuto le habló, mas no obtuvo contestación. Pero por todos los dioses, oíd cómo agarró a dos de sus hombres y los devoró ante sus ojos. Finalmente, el cíclope se tumbó sobre un inmenso lecho, aguardando a la aurora sin saber bien qué hacer. Entonces, aquí la palabra aurora era como el atardecer. Entonces, por eso se le llama ejemplo de epopeya, porque ahí nos da a conocer a nosotros unas historias heroicas y de personajes que no existían, que eran místicos, ¿verdad? Eso es en cuanto a la epopeya. También tenemos los poemas épicos, ¿verdad? Ustedes saben que ahora la palabra épico ha estado muy de moda entre los jóvenes. Ah, es que estuvo épico, decían. Es que la comida es épica. Entonces, la palabra épico, pues nos explica, ¿verdad? Que en este caso, pues es una realidad en lo que era anteriormente, ¿verdad? Que era único, que era algo que no existían dos veces, ¿verdad? Era algo épico, algo novedoso, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos un pequeño ejemplo de los poemas épicos y quiero que lo escuche porque dice, puede ajustarse al pecho corazón férrea y dura, puede regir la lanza, la rienda del corcel, sus músculos de atleta soportan la armadura, pero él busca en las bocas rosadas leche y miel. Artistas, hijo de Capúa, que adora la hermosura, la carne femenina prefiere su pincel y el recinto oculto de tibia alcoba oscura agrega mirto y rosas a su triunfo laurel. ¿Se dan cuenta que es diferente el poema? ¿Verdad? Porque son épicos, son únicos. No existen dos poemas que verdaderamente digan, esto es lo mismo del otro, ¿verdad? No, es único el poema, por eso se le llama épico, ¿verdad? Porque le da ese
tono de estética, le da ese tono de poema, ¿verdad? De poesía, y eso pues era lo que antiguamente se conocía. También tenemos entre otros de los textos el romance. Aquí yo creo que muchos de nosotros pues en algún momento determinado le hemos escrito cartitas a mamá. No vaya a pensar otra cosa. Le escribieron cartitas a mamá donde le decía, eres la mejor mamá del mundo. Cuando eran pequeñitos, y yo sé que más de alguno lo hizo, pregúntele a mamá, y tal vez algunas mamás tendrán eso de recuerdo todavía, donde los hijos dicen, eres la única. Para ti, mi amor, siempre será sincero. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí está el romance, ¿verdad? El romance de hijo a madre, el amor de madre, el amor de hijo, y en este caso, pues el romance lo que pretende es incluir el romance dentro de una poesía. Por ejemplo, aquí dice, te olvidé, el día que no me costó apretar el botón para borrar tus mensajes, el día que pude evitar llamarte, la noche que ya no deseé verte, la madrugada en la que no te soñé, el segundo en el que ya no me importó dónde estabas. Entonces ahí, ¡ala, qué rico, ¿verdad? Qué poema más lindo! Y entonces ahí miramos nosotros el texto literario de romance, porque da a conocer esos pensamientos profundos de la persona, ¿sí? Y también tenemos, ¿verdad?, la fábula. Cuando estamos hablando de la fábula, estamos hablando también de narraciones donde van a estar animales, plantas, objetos que van a tener esa particularidad o característica de poder hablar, ¿verdad? Y cuentan una moraleja al final. ¿Qué es lo importante de la moraleja? Eso es la fábula. ¿Son cuentos? Sí, son cuentos, pero donde aparte de que los animales, las plantas hablan, y sabemos que en la realidad no hablan, ¿verdad? Pero que es algo que están hablando y que va a dejar una moraleja, ¿verdad? En este caso nos va a dejar a nosotros un pensamiento, ya sea de manera personal o de manera educativa. Por ejemplo, tenemos aquí una fábula que dice, Cotorrín es un lorito que quiere estudiar, va a la escuela, pero entre lección y lección cotorrea sin cesar. Retorna a casa, saluda con cortesía a sus padres y hermanos, y a la hora de hacer sus deberes cotorrea y canta ro, 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 sin parar. Baila, da la vuelta y aletea hasta ver caer su ramita. Se golpea la cabeza y ve 1000 estrellas hasta que llega la hora de dormir. Ya amaneció y es hora de ir a la escuela, replica mamá y papá. Y la lección tiene que dar. Y a la hora de la verdad, Cotorrín solo se acuerda del ro, 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 ro. Y regresa cabizbajo a casa, pues un cero entristece un colorido cuaderno junto a una nota para sus padres. ¿Qué deja de moraleja? ¿Qué deja de enseñanza? Este cuento es de que si quieres estudiar, te tienes que concentrar y una buena nota vas a obtener al dar tu lección. Entonces, si nos damos cuenta, la fábula, aparte de que hace hablar a las cosas que no hablan en la realidad, pero que también nos va a dejar una moraleja, una enseñanza esa fábula. Tenemos las epístolas, ¿verdad? De los textos literarios. En este caso, las epístolas son narraciones que se presentaban en forma de carta antes, en aquella época de los romanos, de los griegos, y que fue muy popular en la historia de la literatura. Entonces aquí tenemos un pequeño bosquejo, ¿verdad?, de los contenidos de las epístolas, y es donde hay un sinfín de lecturas. Entonces aquí solo les extraje yo las listas, ¿verdad?, de esas epístolas y que se da a conocer cada una de las narraciones que presenta en forma de carta, ¿verdad? Antes no se les llamaba cartas como ahora las conocemos, sino que antes se les llamaba epístolas a las cartas. En cambio ahora pues ya las conocemos como cartas de que tiene la fecha, el remitente, a quien se le dirige, el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida y la firma del remitente, ¿verdad? Entonces, antes no se les llamaba cartas, sino que se les llamaba epístolas, ¿sí? Y tenemos la leyenda, que es la que más predomina en nuestro departamento, ¿verdad? En nuestro municipio,
porque aquí es donde a nosotros nos dan a conocer las leyendas del Sombrerón, las leyendas de La Llorona, ¿verdad? Entonces, estas son textos literarios dentro de la categoría narrativa, porque nos están narrando esa leyenda, nos están narrando esa historia, ¿verdad? De personajes que se encargan de darnos a conocer a nosotros qué es lo que pasa en esa leyenda y que eso se va a transmitir de generación a generación, ¿verdad? Tenemos lo que es el cuento, que en el cuento son narraciones breves, ¿verdad? Donde nos cuentan una historia interpretada por personajes y que se centra en una sola acción. No tiene moraleja como la que vimos anteriormente de la fábula, sino que aquí el cuento se enfoca simplemente al cuento, valga la redundancia. Y aquí pues tenemos un ejemplo del cuento, ¿verdad? Como cuando nos cuentan la situación de la Caperucita Roja. Entonces, ese es un cuento porque no nos deja ninguna moraleja o alguna enseñanza. Están los géneros líricos, ¿verdad? Como la oda, que son textos que escribe con el objetivo de ser cantados, así como la ópera, ¿verdad? En que empiezan a cantar el texto literario. Entonces eso es la oda, porque se dice cantado. Está el himno, también se escribe para ser cantado y tenía un objetivo de celebración. La elegía, que son textos literarios que se cultivaban en caso de pérdida o fallecimiento. Entonces aquí se daba lo que se decía cuando alguien moría. Eh, Eso es nacional y la elegía. Por ejemplo, aquí dice un pequeño fragmento de lo que es la elegía, porque recuérdense que la elegía es lo que se cultiva o se escribe a la hora de la pérdida de alguien, ¿verdad? Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, ay, qué terrible 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces da a conocer ese fallecimiento de esa persona querida. Está la égloga, ¿verdad? Que es un tipo de texto lírico que nos ayuda a buscar los protagonistas y que en este caso pues son pastores, eran textos idealizados y que va a ayudarnos a nosotros, ¿verdad? A poder decir, así eran la égloga, ¿verdad? Que era dado por partes. Está la sátira, lo que yo les decía, ¿verdad? Que antiguamente se hacía para la crítica de alguna administración de los personajes de la sociedad. Es como ahora en la Universidad San Carlos, en su desfile bufo, hace este tipo de sátira porque le da a conocer a los personajes, las autoridades de nuestro país, que está mal cómo están realizando su administración. Entonces, eso es la sátira, ¿verdad? Y está la canción. En este caso, pues yo creo que todos más de alguna vez hemos entonado una canción de que nos ha gustado. Entonces, este otro tipo de texto literario, ¿verdad? Es parte de la lírica porque nos está dando a conocer por medio de una canción o un instrumento musical un tema que nos va a hacer de interés. El epigrama, esto se vio más que todo en nuestras antiguas sociedades como los mayas, como los egipcios, que utilizaban estos glifos, ¿verdad? Para poder transmitir sus mensajes y lo que se designó como epigrama, ¿verdad? Esto era lo que se le llaman los textos breves de epigrama, que eran realizados por nuestros antepasados. Tenemos los géneros dramáticos, ¿verdad? En este género dramático, pues está lo que es la tragedia, ¿verdad? Por ejemplo, que alguno pues haya perdido la vida y que esté, ahí sí que entristecido por lo que ha pasado. Son protagonistas que van de personajes heroicos, en este caso pues los bomberos voluntarios son los que han presentado la mayoría de tragedias, ¿verdad? Y que han sido muy heroicos a la hora de buscar a las personas soterradas o las personas desaparecidas. Entonces, en los géneros dramáticos también tenemos la comedia, que aquí pues va a ser una obra de teatro donde lo que busca es sacarle una sonrisa al que está en el teatro, ¿verdad? El melodrama, pues aquí en el melodrama es algo característico de los siglos XIX, ¿verdad? Donde se incorporan intermedios musicales, donde se hace el drama y de ahí se hace el apagón de la primera obra, el primer momento,
y salen a cantar un montón de personas, ¿verdad? Entonces eso es el melodrama, que dentro de los espacios, dentro de de las pausas de esa obra de teatro, existen cantantes, si le queremos llamar así, ¿verdad? En cuanto a ello, y que por medio de las canciones van a demostrar esa obra de teatro. El sainete, pues son piezas breves, ¿verdad? En este caso, que se da en un toque humorístico, como lo que vemos en nuestra imagen, ¿verdad? Que se da en algún lugar así no tan formal, sino que se da dentro de las calles y que pues lo que pretende es sacarle una sonrisa también a los que los están observando, ¿verdad? Entonces, eso sería nuestro tema el día de hoy de los textos literarios. Espero que hayamos comprendido y si no, pues ya saben que estamos a la orden, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿Cómo hay que hacer la tarea? Disculpe. Muy bien. Entonces, la tarea son 3 conclusiones, ¿verdad? Entonces, en base a toda la guía que estamos viendo el día de hoy, usted va a extraer 3 conclusiones. ¿En qué concluyó la guía número 3 o la programación número 3? ¿De qué se trató? ¿Qué es lo que a usted más le impactó, verdad? 3 conclusiones. Y algunos decían, es que hice una conclusión de 10 líneas. Muy bien, mientras no haya repetido 3 veces lo que dijo en la primera línea, pues no hay ningún problema. Pero por lo regular, una conclusión no pasa de 5 o 6 líneas y tampoco menos de 3 líneas, ¿verdad? Entonces, serían 3 conclusiones de los textos literarios. Lo que más le llamó la atención, ¿verdad? ¿En qué concluye usted? Disculpe, es del Exact- tema, ¿verdad? Exactamente, es del tema general, no por temas, sino del tema general, ¿verdad? Ah, bueno, señor, gracias. Ahora sí, muy bien. Voy a compartir nuevamente el link para aquellos que ingresaron ya de último, por favor, para que se puedan registrar en la asistencia. Así es de que muchísimas gracias. Pasen feliz tarde. Muchas bendiciones para usted y familia. Adiós, señor. Adiós. Adiós. Adiós, señor. Gracias, Que Dios señor. lo bendiga. Adiós, señor. Gracias. Feliz tarde. Gracias, igual, igual.